eso, para entender un poquito hacia dónde nos dirigimos, hoy mucho, está con nosotros Antonio Lascano, biólogo, doctor en ciencias y recientemente, Toño, miembro de la Academia de Ciencias de América Latina. Felicidades por ese nombramiento. Buenas noches. ¿Cómo te va, Carlos? Qué gusto verte, hace rato que no nos veíamos. Ya hace un buen rato, así es. Qué gusto saludarte y felicidades, insisto, por ese nombramiento, Toño. Gracias, muchas gracias. Pues estamos viendo lo que ayer se presentó a nivel gubernamental, que se llama un programa para la nueva normalidad. Mucha gente se quedó pensando, ¿qué quiere decir esto? Pero ayer el doctor Gatell también decía en una entrevista que ya no volveremos nunca a la normalidad que teníamos en enero, febrero de este año, Toño. ¿Qué puede cambiar? ¿Qué es lo que debemos nosotros tener presente para decir, esto va a estar ahora siempre en mi vida? Bueno, en primer lugar habría que decir que la evaluación de los efectos de las pandemias, de las epidemias, siempre ocurren cuando han terminado. Y cuando uno ve en retrospectiva, uno se queda aterrorizado, por ejemplo, de lo que ocasionó la peste negra durante la Edad Media en Europa, lo que ocasionó en Asia, lo que sabemos, intuimos que ocurrió en África, donde no había registros precisos del número de fallecimientos, o más cercanamente lo que ocurrió con la pandemia de influenza de 1918, tanto en el resto del mundo como en México. Y lo que te deja es una desolación absoluta, una cantidad brutal de fallecimientos, una alteración del orden social, económico, político muy fuerte. Hay quienes dicen, por ejemplo, que en realidad la peste negra fue lo que llevó finalmente al derrumbe de la Edad Media, y ciertamente hubo cambios muy fuertes en los modos de producción. Y yo creo que cuando nosotros veamos, tal vez es prematuro todavía, pero veamos hacia atrás lo que estamos viviendo ahora, yo creo que el primer efecto que golpea mucho es ver la cantidad de gentes que han fallecido, la cantidad de gentes que han caído en la pobreza. Y aquí te das cuenta de algo que es muy terrible, que la salud sigue siendo un privilegio de clase, porque por supuesto que una señora de muchísimo dinero que tenga un departamento en París, otro en la Ciudad de México y otro en Río de Janeiro, tiene en principio la misma probabilidad de infectarse que un muchacho que ande repartiendo la comida en bicicleta. Pero la verdad de las cosas es que pasado un cierto tiempo te das cuenta que se vuelve otra vez a instaurar este fenómeno de la salud como un privilegio de clase. Nosotros mismos, que tenemos un empleo estable, no tenemos que salir todos los días al mercado, al supermercado, y con eso estamos abatiendo la probabilidad de infectarnos. Nosotros mismos creemos, espero, en que el SARS-CoV-2 es una realidad biológica, médica, mientras que muchísima gente no tiene acceso a la información científica y está expuesta. Y por supuesto cuando ves situaciones como la de los que están en prisión, que lo acabo de ver en el noticiero que está transmitiendo, o cuando ve uno, por ejemplo, a las personas que están en asilos de ancianos, donde estamos repitiendo exactamente la misma historia en México que se dio en Italia, que se dio en España, te das cuenta que las afectaciones cambian de persona a persona, de grupo social a grupo social, y eso es inadmisible, ¿no? Ahora, Toño, estamos viendo que en algunos países de Europa y en Asia están implementando ciertas medidas. Por ejemplo, los niños que regresan a clases con un acrílico en sus pupitres. También una especie de cápsulas en restaurantes, en Ámsterdam y algunas otras formas físicas para separar a las personas. En México quizá algunas cosas sean posibles, pero otras no tanto. ¿Podríamos ver eso en México o hay otras maneras de poder salir a la calle con la confianza, entre comillas, de que no nos vamos a contagiar del coronavirus? Bueno, si nosotros salimos a la calle, por ejemplo, al supermercado, y tenemos cuidado de no tocar objetos que puedan haber estado contaminados, de no hablar a 3 centímetros de distancia de una persona, la probabilidad de infectarse es muy reducida. Pero yo creo que
aquí se está planteando una situación que es muy peculiar en el caso mexicano. En primer lugar, yo no me creo los datos numéricos que afirman que la pandemia se está aplanando. Uno de los errores que se cometió en Inglaterra, por ejemplo, es creer que los ingleses son excepcionales. Fue uno de los errores que cometió el gobierno de Boris Johnson, cuando es gente perfectamente equivalente, normal, igual a la de cualquier otro país. Aquí cuando el presidente habla de que los mexicanos somos excepcionales, o el gobernador de Puebla dice que la pandemia es algo que no afecta a los pobres, estamos suponiendo que hay algún rasgo distinto en los mexicanos que no nos va a afectar. Eso no es cierto. En segundo lugar, y es un no cierto categórico que estoy diciendo, sé muy bien lo que estoy diciendo. En segundo lugar, es evidente que el número de personas infectadas sigue creciendo, y aunque haya una insistencia de las autoridades de salud en el sentido de que se están achatando las curvas, la verdad de las cosas es que el desmentido más fuerte viene de la saturación de crematorios, de saturación de funerarias. En tercer lugar, el país es extraordinariamente diverso. No es lo mismo la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, donde por cierto han sido mucho más cuidadosos en el caso de Guadalajara. De Monterrey no podría opinar mucho, que por ejemplo otras regiones de México, otros sitios, y evidentemente no se puede estar pensando en términos centralistas, no solo en el crecimiento del número de infectados, del número de fallecimientos, sino también en términos de los recursos hospitalarios. La Ciudad de México es el resultado de un centralismo de muchos siglos que es profundamente antidemocrático. Si tú te enfermas o tienes un problema de salud en, yo qué sé, en Orizaba o en Tapachula, por muy buenos que sea el personal de salud, allí no vas a tener los recursos hospitalarios que tienes aquí en la ciudad, en la capital. Tienes esa concentración enorme de recursos materiales, hospitalarios, humanos. Un punto que yo creo que es muy importante agregar es que los países que están con muchas precauciones, como tú bien dices, retirando algunas de las medidas más extremas del aislamiento, del confinamiento, son países en donde hubo un cuidado desde un principio muy extremo ante la pandemia. El caso paradigmático es Alemania, es Corea del Sur, son Grecia, son Nueva Zelanda, en donde los gobernantes con un sentido de Estado extraordinario le hicieron caso a los científicos, donde había un sistema hospitalario muy poderoso, donde hicieron pruebas desde un principio y donde efectivamente han logrado achatar la curva. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, lo estamos viendo ahora. Mira, hace rato el Instituto Pasteur, que yo conozco perfectamente bien porque 3 veces he sido profesor invitado allí, está diciendo que el número de personas infectadas, buscando la inmunidad de grupo, la inmunidad de rebaño, fue solamente del 4.5% para Francia. En España el número es más o menos parecido, es del 5%. Claro. Y hace rato se acaba de publicar un artículo absolutamente devastador que demuestra que el COVID-19 está causando una mortandad 20 veces mayor que la que causó la influenza. Sí. Entonces yo creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta antes de emprender de una aventura así un poco con falta de cuidado sobre la situación en el caso mexicano. Ahora, doctor, hay también un tema, ahorita estamos platicando del tema de salud, pero pareciera que tanto por el lado de las autoridades como de la propia sociedad hay prisa por regresar por el tema de las actividades económicas y la crisis en la que cada una de las familias está entrando por el tema pues monetario, pero la cuestión es que queremos regresar sin hacer las pruebas. Entonces, pareciera que de pronto la economía con la salud, sin las pruebas de por medio, sería una mezcla explosiva y volveríamos a tener otra ola de contagios. ¿Sería así? Porque esa es la preocupación. Todos queremos regresar a trabajar otra vez, pero nos tendríamos que exponer. Mire, es evidente que el confinamiento no se puede continuar indefinidamente, tanto por razones económicas como sociales,
como a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel de toda la sociedad. Sin embargo, lo que se está sugiriendo como la mejor metodología para tratar de abatir ese confinamiento es la combinación de varias medidas. En primer lugar, las pruebas para tener una idea de la si me permite ponerlo así, la geografía de la epidemia, la geografía de la pandemia, ver dónde está la gente infectada, qué proporción, etcétera. En ese sentido hay que decir que el número de municipios verdes, de municipios de la esperanza, como lo llamó pomposamente el presidente, se reduce día con día, lo cual es perfectamente predecible desde el punto de vista epidemiológico. No tiene nada de excepcional, en primer lugar. En segundo lugar, para un regreso cuidadoso tendríamos que tener pruebas, como ya he mencionado. En segundo lugar, el uso de máscaras, cubrebocas, de protectores. En tercer lugar, la higiene personal, el lavado de manos. Y sin esto, que es una combinación, cada una de ellas es un factor débil, combinados pueden aumentar su eficiencia, ciertamente la situación puede mejorar. Sí. Ahora, lo que yo creo que fue el error de base, el error inicial, fue, por un lado, en términos biológicos, suponer que el virus se iba a comportar como el virus de la influenza. Sabemos que no, se multiplica mucho más eficientemente. Sabemos que tiene una serie de consecuencias de salud a corto, mediano y largo plazo que apenas estamos conociendo. Y el segundo punto, que para mí es muy crítico, es que hubo una opacidad absoluta en la información. En los países donde se ha enfrentado con mayor éxito un problema de salud que ya es universal, lo que hubo fue una transparencia absoluta para que participaran todos los expertos en matemáticas, en biología molecular, en epidemiología, y eso es algo que ha faltado en México. Por ejemplo, si uno ve las conferencias nocturnas del doctor López-Gatell, uno se da cuenta que son un poco como los horóscopos que se siguen pasando en algunas estaciones de televisión, ¿no? Virgo te espera un día así, Géminis te va a ocurrir tal cosa, y ese empeño por tratar de manejar los números, a los científicos debo decir que a unos los convence, a otros no, y otros los queremos ver críticamente, ¿no? Pues sí, pero aquí se supone que debería haber unanimidad, ¿no? Que las cifras no deben estar al arbitrio ni a la fe, Toño. Y una última pregunta que te haría es, por ahí empezó a circular también mucho un video de un conductor estadounidense que se llama Bill Maher, el cual se estaba en contra del confinamiento y decía que la mejor manera en la cual los humanos podríamos luchar contra el virus es dejar que nuestro cuerpo, nuestro sistema, luchara contra él, es decir, como que entrara. Y es una discusión que también se empieza a dar mucho, ¿no? Entre empresarios y ciertos gobernantes con el afán de reiniciar rápidamente las actividades. ¿Esto podría funcionar? ¿Serviría o no? Mira, la inmunidad de grupo nunca va a ser efectiva hasta que no tengamos una vacuna, y para eso falta mucho. Pues sí. Es decir, tenemos que acostumbrarnos, y esto me regresa a tu pregunta original, querido Carlos, tendremos que acostumbrarnos a que efectivamente nuestra vida cotidiana se va a ver modificada y nuestra vida colectiva también. Las vacunas, cuando las tengamos, con todo el problema que eso significa, pueden ser temporales, que pueden proteger unos pocos meses, pueden ser parciales, por ejemplo, que ayuden a reducir los síntomas cuando ya estés enfermo, y pueden depender de la población. Por ejemplo, las personas de la tercera edad pueden no generar los niveles suficientes de anticuerpos. Pues este es un problema no trivial. Otro problema que no podemos dejar de lado es que la solución no va a venir de la medicina, de la biología molecular o de la epidemiología, sino también se requiere del concurso de las ciencias sociales, del concurso de las humanidades. Tenemos que atender, por ejemplo, en esta nueva normalidad, desarrollar mecanismos para garantizar que no se vuelva a dar este incremento brutal
tremendo de las agresiones en contra de niñas y mujeres. Tenemos que buscar mecanismos para protegerlas, tenemos que buscar mecanismos para evitar que se siga dando estas agresiones al personal de salud. Cuando se ve las agresiones a las enfermeras, yo creo que ahí hay una doble agresión, la de género porque son mujeres y la de enfermeras por la ignorancia que podemos tener. Y yo creo que lo que tiene que haber es una campaña muy intensa del gobierno, de la sociedad, de las universidades, más de lo que están haciendo, por demostrar que el virus es real, que las consecuencias pueden ser mortales, y esta idea de dejarnos infectar, sí, pero el problema es que la mortandad, como acabo de decir, es 20 veces mayor a la influenza, porque es un virus en realidad más complejo que el virus de la influenza. Sin duda. Toño, como siempre, un gusto platicar contigo. Gracias por ilustrarnos en estos temas. Muy amable. Igualmente, Carlos, un abrazo a distancia. Muy buenas noches.